¿Para qué cazzo estudio esto? ¿Nadie? ¿Nadie se preguntó por qué estudio esto? Clima. Profe, por ejemplo, cuando queremos, no sé, hacer alguna plantación o algún tipo de esas cosas, necesitamos saber el tipo de clima para saber si funciona para el tipo de plantación que queremos hacer, si todas esas cosas, digamos, si es para un clima seco, si un clima húmedo, si ese tipo de situaciones. Muy bien, muy bien la participación. Lo que tratamos de ver acá, ¿cuál es la relación, digamos, que tenemos entre lo que llamamos nosotros clima y la actividad agropecuaria? O sea, que nosotros con esto podemos estructurar un sistema de producción, ¿sí? Ya sea en un objetivo que vaya, con un objetivo que vaya desde un año a varios años. Todo esto lo que implica es planificar, porque como agrónomo, nosotros vamos a llegar y vamos a ser agrónomos acá, o vamos a tener que rivalidad en la China, no sé. Y hay muchos chicos que se han ido a otros lugares, ya sea de la Argentina o del mundo, y eh, han trabajado como ingeniero agrónomo, y los principios son los mismos. Y lo que tienen que hacer es planificar de qué manera van a, si esta zona da para un cultivo que sea anual, un cultivo que sea perenne, un sistema de riego, si lo vamos a regar, si no lo vamos a regar, etcétera, etcétera. Todo eso implica una planificación que en general un productor que trabaja bien o un ingeniero que trabaja bien lo que tendría que hacer es entregar una carpetita con la planificación del cultivo. O sea, con datos climáticos, y miren, ya estoy utilizando una terminología que ya la vamos a aclarar. eh, Nosotros vamos a planificar o vamos a estructurar una producción. En cambio, cuando hablamos ya de tiempo y la relación que tienen con el clima, ya estamos hablando de eh, procesos, decisiones coyunturales que hacemos a veces todos los días dentro de la campaña agrícola. Y eso implica decir, bueno, eh, mira, hasta ahora venimos realizando el aporque el día tal. Eh, Cada tantos días hacemos el riego. Tenemos que fumigar, hacemos las fumigaciones más o menos en tal época. Eh, Ponemos insecticida, ponemos herbicida, no sé, cualquier proceso, cualquier producto, perdón. O lo hacemos mecánicamente. Y eso va a cambiar o no de acuerdo a los procesos de tiempo que existan. ¿Está bien? Entonces, todo eso se llama manejo o culturas. Son decisiones que están dentro de la campaña agrícola, ¿sí? Para llegar al producto final, que puede ser un fruto, una semilla, una hoja, etc. ¿Está bien? Entonces, dos cosas. ¿Para qué me sirve estudiar todo esto? Desde el punto de vista de la planificación y de la coyuntura o del manejo día a día. Pero yo ya le estaba hablando de tiempo y le estaba hablando de clima, entonces empecemos a decir qué es el tiempo, porque ustedes habrán observado que por ahí, especialmente en los noticieros, dicen, ¿cómo va a estar el clima hoy? Entonces, con la profesora Valdivieso empezamos, no, mirá lo que ha dicho, en realidad tiene que hablar de tiempo, y sí, es el tiempo. Cuando se habla del momento actual, del estado actual que tiene la atmósfera y, por supuesto, el proceso de evolución, o sea, decimos en pocos días cómo va a evolucionar ese estado de la atmósfera, estamos hablando del tiempo, ¿sí? Entonces, si quieren una definición concreta,
es el estado de la atmósfera y su proceso de evolución, y miren estas palabritas, en un momento y lugar determinado. Siempre en un momento y lugar determinado. Entonces, es cómo se encuentra la atmósfera hoy, ahora. ¿Cómo se encuentra la atmósfera? Recién me lo dijeron. Nublado. ¿Hace calor? No, bajó la temperatura. No. Entonces podríamos decir templado, digamos, ¿no? O podríamos dar un dato de temperatura también, porque es del momento. ¿Llueve? No, está nublado nomás. ¿Está bien? Alguien dijo, Lucas habló de la humedad también. Todos esos elementos, digamos, después se van a incluir dentro de lo que es los datos de tiempo. Entonces, cuando hablamos de tiempo, estamos hablando del estado que tiene la atmósfera, pero también de su proceso de evolución, ¿sí? En unos días. En cambio, cuando hablamos de clima, estamos diciendo, bueno, vamos a promediar una cierta cantidad del estado del tiempo para ver cuál es el estado medio que tiene la atmósfera. Y a eso le llamamos clima. O sea, ¿qué es el proceso, el estado medio o normal, a veces también le dicen, de la atmósfera? Y su proceso, bueno, acá lo dice normal, de evolución también en un lugar y una época determinada. Estas condiciones van a ser comunes. ¿Está bien? Lugar y época determinada. Entonces, ¿cómo se obtiene el clima? A través de promediar situaciones que se produzcan a lo largo de una serie de años. O sea, puede ser que necesitemos para definir el clima por lo menos una serie de 10 años o más. En general se utilizan 30 años, ¿sí? De acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial. Pero se hacen estadísticas que salen cada 10 años, por ejemplo, en el país y en todo el mundo, y con esas estadísticas vamos monitoreando el comportamiento del clima. No es un estado fijo, no es una cosa que no cambia, si no, no hablaríamos de cambio climático. ¿Está bien? Y sobre cambio climático, ahí tenemos para hablar, va a estar re lindo después de todas estas clases. Hasta ahí está bien, solamente lo que dijimos, miren, 4 cositas. ¿Para qué se utilizan dentro de una producción agropecuaria el tiempo y el clima? Y de ahí hemos definido 2 conceptos, tiempo y clima, nada más. ¿Está bien? Sí, profe. Entonces, acá yo había puesto, ustedes tienen en la página, al final del trabajo práctico 1, estas estadísticas que les estoy mostrando acá. Son una sarta de números aburridos que son tremendos. Pero estos están a lo largo del Servicio Meteorológico Nacional cada 10 años. Y ahora ya tendría que haber lanzado la del 2011-2020. Entonces, si se fijan acá el periodo que me estoy refiriendo, todavía no lo largó el Servicio Meteorológico, lo atribuye a la pandemia, y lo que ustedes van a observar es las estadísticas siguientes. El nombre de la estación, por ejemplo, Jujuy Aero. Esta estación, ¿dónde se encuentra? En esta latitud, en esta longitud, tiene esta altura sobre el nivel del mar. La provincia a la cual pertenece, bueno, obvio, Jujuy. Tiene un número de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, 87.046. ¿Qué categoría tiene? Y acá le está dando una categoría, esa categoría se denomina sinóptica, que luego la vamos a ver. ¿Pertenece a la organización a la cual responde a la Organización Meteorológica Mundial? Sí, pertenece al Servicio Meteorológico Nacional. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos ver de acá? Vamos a esto.
ya tengo marcadito y todo que dice temperatura. Dice que la temperatura media en estos 10 años, desde el 2001 al 2010, en enero es de 23,8 grados. Que se ha considerado, obviamente, desde el 2001 al 2010, 10 años de información. Ahora, dentro de esos 10 años, hay un valor máximo y un valor mínimo medio. ¿Sí? ¿Cuándo se han producido esos valores máximos y mínimos? Ese valor máximo medio es de 25 grados y se ha producido en el año 2005, o sea, es del mes de enero, obviamente. Y el mínimo valor se ha producido, es de 22,8 y se observó en el año 2008. Ya ustedes de ahí pueden llegar a tener una conclusión, ¿no? ¿Cuándo puede haber llovido más? ¿2008 o 2005? Es una de las relaciones que podrían hacer. Metan la pata, que es ahora. Siempre decimos que hay que meter la pata ahora. 2005, profe. Es que lo que pasa es que, mirá, si vos tenés alta 2008, temperatura, porque hubo menos temperatura. porque hubo menos temperatura. Si vos tenés Claro, más alta temperatura, es seguramente que hubo menos cantidad de días con lluvia, llovió menos posiblemente. En este año, al tener, ¿qué pasa un día que llueve? En general, al día siguiente, ¿qué pasa con la temperatura? En general, al día Disminuye. siguiente, disminuye un poco. Disminuye. Ahí está observándose eso. ¿Está bien? Y así podríamos hacer con cada elemento, en este caso yo estoy hablando de la temperatura. ¿Está bien esto? Eso lo van a ver ustedes en el trabajo práctico, van a ver que tienes estaciones y después, no solo en el trabajo práctico 1, sino lo vamos a utilizar para otros prácticos. En general hay otras estadísticas climáticas que se denominan normales climatológicas. Esas normales climatológicas tienen un promedio de por lo menos 30 años de información meteorológica. ¿Sí? Continuando, otro concepto importante va a ser, miren, acá me pasé dibujando lo que es esta línea que está en barra, ¿sí? La línea azul, es la precipitación media de 30 años de la estación Jujuy-Aero. Esta línea que está en rojo es la precipitación de un año determinado. Si nosotros hacemos la diferencia de el dato de precipitación de un año determinado versus el valor promedio, estamos hablando de lo que de ahora en más vamos a hablar y vamos a conocer como anomalía climática. La anomalía climática es la diferencia del valor observado, o sea, del dato meteorológico, del dato día a día que vamos a tener de precipitación, o mensual también de precipitación, de un momento determinado, o sea, dato del tiempo, y el valor climático correspondiente. Este es un valor promedio de muchos años. Entonces, lo que vamos a observar con respecto, o sea, tenemos el dato climático y el dato meteorológico. Vemos que a veces la precipitación en algún mes fue mayor, la precipitación del mes que estamos comparando, o del año que estamos comparando, fue mayor que lo que normalmente ocurre. ¿Sí? Esta línea azul la está mostrando. ¿La ven? ¿Sí? Creo que ahí está. ¿Ven este proceso? A veces, en otros meses,
tenemos que decir, no, está re seco, che, no ha llovido nada. El año pasado, yo me acuerdo que el año pasado llovió mucho más. Y algunos productores en general tienen en la cabeza qué es lo que pasó un año determinado respecto a otro. Pero en general uno se olvida, especialmente el periodismo, cuando pregunta. Acá tenemos otro ejemplo donde precipitó menos, ¿sí?, que lo normal. Esto entonces es lo normal, y esto, lo que está en rojo, es lo que pasa mes a mes, año a año. Entonces, con estos podemos realizar también mes a mes o por año mapas, distintos mapas, y decir, che, mirá cómo se ha comportado las precipitaciones a lo largo a lo largo del año. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Regiones, ¿sí?, superficies, zonas donde la precipitación ha sido menor a lo normal, o se comportó al revés, o estuvo dentro de esos valores normales. Entonces, de ahí surgen, con respecto a la precipitación, se hacen mapas, y acá tenemos, por ejemplo, un mapa de precipitación media anual del año 1981 al año 2010. Esta es la media de lo que hace el servicio meteorológico, ¿no? Miren, entre esta isolínea de precipitación de 800 milímetros, ¿sí?, abarca toda esta zona. Acá tenemos una de 1200 milímetros. Nosotros nos ponen este nivel de altura, nos eliminan acá con los 1000 metros de altura, porque hay poca cantidad de información. Entonces por ahí dejan acá la Quiaca, ¿sí?, diciendo que tiene entre 300 y 400 milímetros. Y acá solamente se encuentra la estación que está en el aeropuerto, que es Jujuy Aero, que está lloviendo entre, como media más o menos, entre 800 milímetros, 600 a 800 milímetros. ¿Está bien? Entonces después comparan qué es lo que sucedió con un año en particular. Acá tengo la precipitación del año 19. Entonces lo que hacen es, este valor, y ojo al piojo en ese orden, el año 2019 menos la precipitación de un cierto periodo, que va a ser la precipitación normal. Con eso vamos a obtener áreas en donde vamos a observar, che, mira, toda esta zona, acá precipitó menos que lo normal. Míralo, esta es la causante fundamental de que los rendimientos en la región pampeana han sido bastante bajos. ¿Sí? En cambio, fíjate lo que pasó en el año 19, acá en la Mesopotamia, en Formosa, Chaco, la precipitación estuvo muy por encima de lo normal. A ver, veamos aproximadamente, estuvo hasta casi 500 milímetros por encima de lo normal en algunos lugares. ¿Está bien hasta ahí? ¿Qué es lo que definimos hasta acá? ¿Qué es lo que vimos hasta acá? Aparte de este tema de anomalía climática. Tiempo, ¿qué más? Y clima. Mi clima. Clima. ¿Está bien? Tiempo y clima. ¿Está bien? Y anomalía. Con eso se hacen mapas y vamos viendo la progresión de cómo estuvo un año, un mes, porque esto también se hace con un mes, o cada 15 días inclusive se hace. ¿Hasta ahí? Vamos a ver entonces, lo mismo se hace con la precipitación, como les decía, de un mes. No le voy a volver a repetir lo mismo. Acá en este caso solamente estamos viendo qué es lo que pasó con la precipitación de un determinado mes. Entonces, aquí están los famosos ejemplos que
todavía no lo cambié y sigo con los mismos, pero me siguen gustando. Cuando hablamos de clima, ¿sí? Estamos hablando de las características generales que tienen el lugar y la época que estamos hablando. Y podemos llegar a dar números también, porque estamos promediando una serie de años, ya sea, como les dije, 10 años o 30 años. Entonces, a partir de ahí, che, ¿cómo es el clima de tu localidad? Bueno, en este caso, Paraná. Paraná, en el mes de enero, este es el momento, se caracteriza por ser húmedo y cálido. Miren, estoy diciendo cosas muy generales. Entonces, acá nos estamos refiriendo al lugar, Paraná. Y acá nos estamos refiriendo ¿a qué? Al momento. ¿Está? El verano, momento. En San Salvador de Jujuy, lugar, se caracteriza por ser lluvioso. Estamos dando una característica ya del verano en San Salvador de Jujuy. O como les decía hace rato, puedo dar un número, los 200 milímetros. La precipitación media del mes de enero en Perico es de tantos milímetros. Acá, para llegar a decir esto, ¿qué es lo que tuve que hacer? Un promedio, ¿sí?, de las precipitaciones del mes de enero de por lo menos 10 años. El mes de mayo en Buenos Aires es normalmente templado y seco. Bueno, son ejemplos simplemente, y ustedes saben que pueden haber 500.000 más. Y con respecto al tiempo, lo que vamos a ver es, respecto a las mismas localidades, ¿de qué estamos hablando? Miren, en la localidad de Paraná, lugar, en el mes de enero, pero ya del 2010, ya estoy especificando más. Ya estoy hablando de un mes en especial, de un año en especial. La precipitación fue de 265 milímetros. Ah, miércoles llovió bastante, ¿no? El 10 de diciembre de 1986, acá en Jujuy, precipitó esta cantidad, 110 milímetros. Se ha caído el cielo. El día de hoy se encuentra, miren, ayer estaba viendo el pronóstico y se dio templado y nublado. Hasta ahora, por lo menos, ¿no? Y nos podemos referir también al pasado y decir que el 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires estaba frío y lluvioso. Siempre hacemos esta acotación porque están algunos cuadros donde mostraban que cuando se produce la Revolución de Mayo había gente en el Cabildo que tenía paraguas y que supuestamente estaban abrigados, ¿no? Es una inferencia que no sé si será cierta o no. ¿Hasta ahí? ¿Están con los ejemplos de tiempo y clima? Sí, profe. Bueno. Acá le hago todo esto, ya se lo voy a colgar, así que lo van a tener para ver, más los videos que hice, no sé si habrán curioseado ya, pero hay varios videos, ya están casi todos los videos colgados, más este nuevo después que les vamos a colgar. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de tiempo meteorológico, ustedes saben que existe otro tipo de tiempo, el cronológico. Estamos definiendo las condiciones actuales y su estado de evolución, hemos dicho, de un lugar y de una época determinada.
En general, estos procesos o esas condiciones actuales la está estudiando la meteorología. Tiene una serie de métodos de análisis que están basados en los modelos de lo más complejo. En este momento los modelos de meteorología son los más complejos con los que se puede trabajar. O también con análisis probabilísticos para determinar cómo va a evolucionar el tiempo. Para ello, con esta salida que le van a dar con este método de análisis, lo que se va a hacer es realizar decisiones en tiempo real. ¿Sí? Acá yo les puse tácticas operativas en tiempo real. Es todo lo coyuntural, todo el manejo dentro de lo que va a ser el ciclo productivo de un cultivo, si hablamos de un cultivo. Mientras que cuando hablamos de clima, estamos hablando o describiendo en forma estadística el tiempo. ¿Sí? A través de procesos estadísticos, nosotros hemos agarrado muchos datos de tiempo, y por lo menos de 10 años, ya les dije, y hemos analizado cómo es el comportamiento de la atmósfera medio. Esto lo estudia la climatología, o los climatólogos, que en general se encuentran asociados, ¿sí? Entre los meteorólogos y los climatólogos. Nosotros lo que tratamos de hacer es relacionar la parte productiva o la parte agronómica con los datos climáticos, que es uno de los elementos de planificación de la producción agrícola. ¿Sí? ¿Qué método de estudios tiene la climatología? Y bueno, la estadística. Sacan media, mediana, varianza, desviación, etcétera, etcétera, etcétera. Que no solo son las medidas de tendencia central, sino otras más complejas. ¿Sí? Y por supuesto, ¿para qué me sirve? Para planificar. ¿Sí? Para determinar, como digo acá, estrategias de planificación a largo plazo. ¿Está bien? Con esto resulta que yo me voy a otro lado y no sé, voy a La Pampa, y en La Pampa me dicen, me contratan como ingeniero agrónomo que soy, y me dicen, che, yo quiero hacer acá una nueva producción que he visto que en Nueva Zelanda está dando buenísimo y que va a costar muchísimo en el mercado. Uy, déjame ver si las condiciones van a dar. Pero no las condiciones solamente de plata, porque capaz que el productor lo tiene. Obviamente que las condiciones de plata también vamos a tener que ver. Pero vamos a tener que ver si qué tipo de sistema vamos a tener que utilizar para hacer esa producción. Una producción abierta, o sea, sin riego, una producción con riego, una producción en donde pueda controlar la temperatura o no, a través de decirlo, bueno, mira, la única forma de hacerlo es a través de invernáculo, ¿no? ¿Y en qué me baso para hacer eso? En datos climáticos, y para afinar todo el lápiz, después en datos meteorológicos. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Ya se han aburrido? Sí, profe, se entendió. Ah, bueno. No, va bien, va bien. ¿Se entendió, profe? Los que ya se aburrieron. Miren que en general lo que lo que estoy dando no es mucho, nada más que hablo mucho, esa es la diferencia. Son hasta ahora lo que hemos dicho para qué servía el tiempo, el clima, hemos definido lo que es el tiempo, el clima, hemos dado ejemplo, ¿sí? Hasta ahí, nada más. Pero nosotros trabajamos o en climatología o en meteorología,
o en agroclimatología también, trabajamos en diferentes escalas. En escalas muy pequeñas, ¿sí?, que las denominamos escalas microclimáticas. En general, esta escala implica ensayos en los cuales se observa la apertura o cierre de los estomas, si en los mismos se produce evaporación, se produce transpiración de las plantas, hay eliminación de dióxido de carbono, etcétera, etcétera, etcétera. Más chiquito todo el proceso. O, por ejemplo, dentro de un cultivo, como el maíz o el girasol, lo que se hace es poner una serie de instrumental para ver cómo es el comportamiento en alguna zona de los diferentes elementos de la atmósfera, ¿sí? Entonces, con eso, nosotros podemos llegar a modelar, miren, ya con esa palabrita, decirte, ¿qué diablo será modelar? Lo que es simular cómo va a ser el comportamiento de ese cultivo. O si no, si ampliamos la escala, ya sea a nivel provincial o a nivel nación, estamos hablando de otro tipo de estudios que en general utilizan los meteorólogos para ver cómo va a ser la predicción del tiempo, ¿sí?, del tiempo y del clima. En este caso, cómo va a ser cómo se va a ir sucediendo los días con respecto al tiempo, ¿sí? Y es lo que vemos constantemente. Bueno, veamos, qué sé yo, Jujuy o Salta, ve cómo está el tiempo, ¿sí? O, ¿qué es lo que pasa a nivel global? Obviamente que va a ser distinta la información, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a nivel global? Si se va a producir el fenómeno del niño, si no se va a producir el fenómeno del niño o de la niña. Entonces, ¿qué probabilidad hay que la atmósfera se comporte de tal manera en tal región? Todo eso, digamos, está trabajado en una escala que es mayor, es la macroescala o escala global. Si hacemos un poquito más de ensayo, vamos, hincapié o foco en algunos de esos procesos, vamos a ver que tenemos una macroescala, ¿sí?, que va a ir de una semana a varios meses, que abarca más de 6.000 kilómetros, que estudia los vientos medios que hay en el planeta, ¿sí? O qué cantidad de energía llega y qué cantidad de energía se va, y utiliza estaciones convencionales, y ya vamos a ver qué es eso, y también utiliza satélite para hacer todo este tipo de información, cómo está evolucionando el niño. Ustedes se acuerdan lo que cada vez que hablan del niño, hablan de cosas así tremendo y empiezan a hablar en la televisión del niño, la niña. Y claro, no es el único fenómeno que produce variabilidad de la precipitación o de la temperatura. No, hay muchos más, pero como está de moda, hay que hablar de eso. En cambio, en la mesoescala, o en la escala media, vamos a ver que va a estar separado en dos. En la mesoescala propiamente dicha, ¿sí?, que va de una hora a un día, abarca esta cantidad de superficie, y ya se trata de procesos como brisa de mar o brisa de montaña, que a nosotros nos incide mucho, tormentas, tornados. En cambio, en la escala sinóptica, que es la más utilizada por los meteorólogos, ya estamos hablando de procesos que se producen entre una hora a una semana, abarcan esta cantidad de espacio, ¿sí? Y ya estamos hablando del comportamiento de los distintos sistemas que hay en la atmósfera, o sea, cómo van a ser las presiones, y por lo tanto, si se modifican las presiones, van a modificar el estado del tiempo en algún lugar o no. Si se van a producir lo que le llaman frentes, ustedes habrán escuchado en la televisión mucho sobre los frentes. El tipo de instrumental es el convencional. Cuando hablo de instrumental convencional, en general hablo de instrumental mecánico. Cuando hablo de sensores remotos,
estoy hablando de datos de satélite. ¿Sí? Y cuando estoy hablando de la microescala, ya estoy hablando, como le decía, a ver qué es lo que pasa dentro del cultivo, o, por ejemplo, si se van a producir, si es posible que se produzcan remolinos, turbulencia, cómo va a ser la temperatura y la humedad dentro de la canopia, dentro del cultivo. Para eso se tiene que utilizar un instrumental especial. Entonces, tenemos tres tipos de escala, ¿sí? La escala más chiquitita, en donde en general sirven para realizar estudios muy específicos, donde uno puede llegar a modelizar un cultivo. Una escala sinóptica o mesoescala, que me va a dar el pronóstico del tiempo, si quieren. Y una escala global, o una escala macroclimática, que va a estudiar, bueno, qué es lo que está pasando a nivel planetario, a nivel de continente, con los diferentes, y su evolución también, ¿no? Con los diferentes procesos que modifican el clima, fundamentalmente. Lo que se está llevando ahora a cabo. ¿Escucharon hablar sobre el IPCC y lo que presentó hace poquito? Seguramente en todos los noticieros salió sobre eso. ¿Y cómo le llamaron? Ya sé que no leen noticieros, pero ¿no ven qué digo? ¿Alguien? ¿Alguna? Cambio climático. Cambio climático. Cambio climático. ¿Y alguien ha visto qué es lo que está pasando con respecto a eso? No me digan un número, nada de qué es lo que, qué es lo que observan. Profe, puede ser que sea por muchas horas de calor, inundaciones, ¿eso? Perfecto, todo eso está pasando. ¿Y qué dijeron los noticieros? O si lo vieron en la tele, si lo pudieron leer, algo. O de lo que sepan ustedes, nada más. Metan la pata. Emanuel Alejandro Tolay dice que del cambio climático que aumenta la temperatura. Él ha escrito eso. Claro. Dentro del proceso de cambio climático está lo que le llamamos calentamiento global. ¿Sí? Uno de los procesos del calentamiento global es, como dice la palabra, que se está calentando la atmósfera. ¿Está bien? Entonces, es una de las cosas como ingeniero agrónomo que vamos a tener que trabajar y lidiar. ¿Sí o no? Sí. Seguramente, Sí, pienso seguramente. pienso que hay que hacer nuevas investigaciones de estadística. Bueno, exacto, entre otras cosas. Entre otras cosas vamos a tener que hacer constantemente aportes para que lo que estamos llegando a producir no sea tampoco una destrucción del lugar en donde estamos produciendo. Que vamos a tener que eficientizar todos los procesos. ¿Sí? Porque cada vez las consecuencias de producir lo que se produce y de la manera en que se produce y de la cantidad de cosas, digamos así, que se produce, porque el argumento es, ahora somos más cantidad de población y entonces tenemos que producir más. Y si se la distribuyen mejor, ¿no sería otra alternativa? Seguramente. Bueno, todo eso vamos a tener que ir discutiendo, ¿no? Otra de los conceptos importantes van a ser
las escalas de pronóstico. Resulta de que siempre preguntamos esto, por eso les digo, ¿no? Que tenemos tres tipos de pronóstico. Lo que le llamamos el pronóstico meteorológico, que va a ir desde 3 horas aproximadamente hasta 3 a 4 días, y que en general lo muestra el Servicio Meteorológico Nacional, algunas otras páginas que ahora les voy a mostrar. Tenemos las perspectivas meteorológicas, pero siempre estoy hablando de meteorología, o sea que no va a ir más allá. Acá estoy diciendo pronóstico meteorológico y acá estoy diciendo perspectiva meteorológica también, ¿sí? Y va extendido a 7 a 10 días aproximadamente, a veces hasta 15 días. Y lo que le llamamos el pronóstico climático, que va a ir de un mes a un año, y ahora hay pronósticos que se están alargando cada vez más, y por supuesto, con más error. Mientras más tiempo pasa, menos certeza va a haber, digamos, de lo que ocurre. Y esto lo acabo de bajar, y miren, lo hicieron con los datos de la mitad de agosto del 21. ¿Qué son estos? Cada una de estas barritas significa qué es lo que puede llegar a pasar. La barrita azul, ¿sí?, está diciendo que puede ocurrir la probabilidad de que ocurra una niña, un evento niña, la niña. Y la barra roja es la probabilidad de que ocurra un evento el niño. La gris, lo que sería neutral. Y a eso ya vamos a darle una clase sola para esto, ¿eh? ¿Qué es lo que pueden llegar a decir? Y miren, acá están solapados los meses en general. Vamos a decir que, o vamos a utilizar el trimestre para determinar qué es lo que puede llegar a pasar, especialmente, ahí vamos a decir, hasta octubre, hasta noviembre, hasta diciembre, hasta enero, febrero, ¿sí? Estacionalmente, ¿qué es lo que va a pasar con estos fenómenos? ¿Cuál es la mayor probabilidad en este momento de algún proceso? ¿Qué podemos llegar a tener? Neutral. Neutral, un proceso neutral, ¿sí? Esto es con respecto a cómo se está comportando la temperatura del mar en el Pacífico ecuatorial. Miren qué lejos que nos quedan, ¿no? Probabilidad. Uy, ya. Probabilidad de comportamiento de la temperatura de una región del Pacífico ecuatorial. Y esto es lo que hace el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional con respecto al pronóstico de precipitación, al pronóstico climático de precipitación. Habla de 3 meses, obviamente. ¿Por qué hacen 3 meses en realidad? Para disminuir el error, ¿sí?, de la predicción. Y de ahí en más lo llegan a alargar, como yo les decía hace rato, a un año, inclusive hasta 2 años. Pero en general está, lo más admitido es hasta 3 meses. ¿Ah? Directamente a nosotros, como tenemos poca información meteorológica acá en el norte, y porque la predicción, digamos, que se hace, llega a ser poco certera, se le enmascara con esto diciendo que estamos en la estación seca. Al diablo. Ya no intervenimos en el país. ¿Lo ven? Y toda la demás está marrón. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo, a excepción de esta región que está gris? O esta otra. Me está diciendo que en este trimestre es probable que existan más bien a nivel país situaciones de deficiencia de precipitación. Es más bien probable que tengamos que las precipitaciones se comporten inferior a lo normal. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Miren que esto ustedes lo tienen que saber porque lo van a tener que explicar al periodismo pronto.
¿Hasta ahí? Sí, Entonces, profe, se entiende. ¿cuántos tipos de pronóstico tenemos? 3. Uno a poco tiempo y entre 3 a 4 días. Otro que le llaman ya perspectiva, digamos así, donde se comete un poquito más de error. Mientras más lejos nos vamos, más error se va a cometer. Y tenemos el pronóstico climático que va a ir de un mes a un año, pero el más utilizado es el que se utiliza a 3 meses. A 3 meses. ¿Está bien? Entonces, tenemos páginas como la del Servicio Meteorológico. Miren, cuando ustedes abran la página del Servicio Meteorológico, enseguida van a ver. Miren, 3 días por lo menos, seguidos van a tener qué es lo que pasa a la madrugada, a la mañana, a la tarde, a la noche. ¿Sí? Ahí estamos bien observando lo que es un pronóstico meteorológico. Y cuando ya se va extendiendo, solamente lo van a poner lo que es a la mañana y a la noche, o a la tarde nada más. 2 observaciones nada más van a hacer, o 2 predicciones van a llegar a hacer. Acá, por ejemplo, están diciendo que el día domingo 22 de agosto, para las 17, a pesar de que diga 17:25, está referido a las 17. ¿Sí? La humedad, la temperatura era de 26 grados el domingo. Esta humedad, 23%, el viento venía del sur, había esta visibilidad, etc. Pero el pronóstico del día martes ya estaba dando estas características. ¿Sí? Que la temperatura iba a estar entre 7 a 19 grados aproximadamente. Entonces, esto se va a referir al estado actual. Y esto por lo menos va a ser el pronóstico, ¿ya? ¿Cuántos días? Acá dice, a los próximos 7 días. ¿Está bien? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Sí? Entonces, este tipo de pronóstico, ¿cómo se lo denomina? Perspectiva meteorológica. Bien, perspectiva meteorológica. ¿Sí? Y que ustedes cuando entren a esta página pueden llegar a investigar un poquito, a ver qué datos tienen, qué datos no tienen. Entren, investiguen un poquito. ¿Ah? Tenemos otro tipo, para que, miren, le estoy dando la información ya acá. Primeteo. ¿Sí? A esto le encantaba a otra profesora que estaba en la cátedra de esta página y nos daba este tipo de figura, ¿sí? Donde, por ejemplo, para el día lunes decía de que íbamos a tener la máxima entre 32 y 21, para el día martes, o sea, ahora, entre 27 y 16, ahí le ha pegado, ¿no? 27 no creo que lleguemos, ¿no? No creo, profe. No creo, ¿no? Ah, No. miren esto. Rafa, ahí en el CIAG decían que estábamos en los 10 grados más o 10 menos, grados, 10 grados. Y había hecho, tomado a las 9, ¿no? De la mañana. claro, y la mínima era de 8, ¿no? Claro, sí. Entonces, Ahora aumentó un poco, profe. Está en 2. ¿Ahora aumentó? Sí, sí aumentó, ¿Cuánto? profe. Ahora está en 2 grados. Ah, 12. Bien. bien ahí. El mío del servicio meteorológico me da 13,8 actual para San Pablo. Claro. Ella tiene su servicio meteorológico. Ramón, el viento predominante iba a ser ¿de dónde? Miren la flechita, o sea que viene así. Viene del Sur. Del este. del este. Arriba ¿Sí? tenés norte, sur, este y oeste. Viene del este, la flechita me va diciendo que va a ir para allá. Entonces que viene del este. ¿Ah? Para el día
martes. Ahora tenemos otro tipo de predicción. Entonces tenemos una perspectiva meteorológica como la que hace esta página, que es el MeteoBlue. ¿Hasta ahí? El MeteoBlue me da meteograma, así le llaman, donde con dibujito, y a mí me parece hasta mejor, nos da una idea de cómo va a estar, en este caso, el día martes. Bueno, miren, bastante bien acertado ¿no? 8 grados, y dice que la máxima va a ser 17, parcialmente nublado. Acá está el símbolo de la nubosidad. No hay precipitación. Dice que el viento de dónde va a provenir fundamentalmente, me está dando una idea. Perdón, la velocidad del viento, porque esto me va a decir de dónde va a provenir. ¿Está bien? A ver, a esta hora, por acá, ¿no? ¿De dónde estaría viniendo? Más bien ¿de dónde estaría viniendo el viento? Ay, ya lo dibujé, ya lo estropeé porque no se ve nada. ¿De dónde estaría viniendo el viento? ¿Sur? Del sur. Norte. Sur. La flechita para arriba me está diciendo que va justamente, que proviene del sur y va hacia el norte. ¿Está bien? Por ejemplo, vamos a algo bien definido. Esto. ¿De dónde va a provenir el viento? ¿Del este? ¿No? Del oeste. Del oeste. Sí, bien. Del oeste. Del oeste. Acá, vamos a esto bien definido. ¿De dónde va a provenir el viento? Del este. Muy bien. ¿Sí? Acá, ¿de dónde provino el viento? Del sureste. Muy bien. ¿Está bien? Y acá hay una diferencia de la velocidad media, que es lo que ponen en general, y las ráfagas que pueden llegar a tener el viento. ¿Sí? Miren, acá parece que va a haber un día con ráfagas bien importantes, ¿sí? Del sudeste. ¿Sí? Miren, está diciendo que van a tener una velocidad aproximadamente de 40 kilómetros por hora el día miércoles. ¿Está bien? Ahora, hay otro tipo. Miren, y esto sí lo vamos a utilizar. Este se llama Windy. Acá a Priscila y a Luca Torramurel le estuve martirizando con este programa, que es un programa que me da cómo se comporta, digamos, las variables a través de ese meteograma, pero, ¿qué es lo que pasa acá? Acá tengo diferentes modelos de predicción. Este se llama GFS y tiene una predicción de aproximadamente 22 kilómetros, ¿sí? Lo hace la NOAA. Ahora, ¿de qué me habla negro cuando decís la NOAA? El asunto es que la NOAA es como el servicio meteorológico de los Estados Unidos. Mónica, decirlo en inglés, por favor. National Oceanic and Atmosphere Administration. Gracias. Es la Administración Nacional de Atmósferas y de los Océanos para los Estados Unidos. Ella sabe hablar inglés, por eso le dije. Entonces, miren la predicción que tienen para el día martes. Supongamos acá. ¿Sí? A esta hora la temperatura tendría que estar entre 4 a 7 grados, ya hemos superado. ¿Sí? Para este otro, que es el servicio... No, perdón, la temperatura tendría que estar entre 21 grados. Estabas leyendo el viento. Muy bien, entre 14 y 21. Entre 14 y 21. ¿Está bien?
Ahora, este otro modelo pertenece a los europeos, ¿sí? Es, digamos así, espacialmente, tiene más precisión, no sé si precisión, pero sí es más, más chica la resolución, digamos así, de la predicción, 9 kilómetros. Tenemos otro también que es norteamericano, que es el Icon, y el MeteoBlue, que recién hemos visto, ¿sí? Que es una, a ver, la mediana de los distintos pronósticos con los que trabaja, ¿sí? Trabaja con muchos pronósticos, saca una mediana y dice, bueno, esto es posible que llegue a ocurrir. Entonces, si nosotros seguimos colillando con vamos a observar que tienen una distribución espacial. ¿Cómo es la distribución espacial de las diferentes variables con las que está trabajando, los diferentes elementos con los que está trabajando? Y acá en este caso estamos viendo líneas de presión. Las líneas de presión, ¿cómo se llaman? Las isolíneas de presión. ¿Se acuerdan que la vieron en el secundario? ¿Cómo se llaman las isolíneas? Isobaras, profe. Muy bien. ¿Sí? Las isolíneas de precipitación se llaman Isobaras. de precipitación. Isobaras. Ah, perdón. Isotérmera de temperatura. Muy bien. Y de precipitación. No me acuerdo, profe. ¿Isohídricas? No. ¿Isohídricas? Isoye. Ahí está. ¿Sería hídricas? Algo así. Isohídras. Isoye, como dije. Isoyetas. Exacto. Bueno, y ahí van a ver dónde están ubicados los centros de presión, van a ver una modelización de cómo se mueve el viento, en este caso. Y si me dan un segundito nomás, les voy a mostrar de lo que estoy hablando. En este caso, miren lo que es. ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Miren, si uno le da Sí, profe. movimiento a partir de ahí, van a ir observando cómo va a ser el proceso del cambio de alguna variable, ¿no? En este caso estamos viendo el viento y la presión. Entonces, vamos a poder observar que acá va a haber una alta presión, la H en inglés de high y la L en inglés de low, que es bajo, la baja presión. ¿Así es, Moni? Y Así es. High y low pressure. y en ahí. Entonces van a haber lugares donde se producen bajas presiones y lugares donde se producen altas presiones. Y esto van a determinar fundamentalmente el comportamiento de la atmósfera, de los diferentes elementos que tiene la atmósfera. Y con esto vamos a jugar todo el tiempo y vamos a ir preguntando todos los días cómo es la evolución del tiempo. Mientras tanto, vamos a seguir con la presentación que tenía. Y ¿se ve bien ahí? Vamos a ver otro tipo de, lo que le había dicho hace rato, el pronóstico, perspectiva climática, que iba hasta inclusive 2 años. Yo pongo acá hasta 12 meses porque es en general lo que hace la mayoría. Inclusive la mayoría llega a ser hasta 3 meses, ¿no? Pero también tienen proyecciones 12 meses y hasta 2 años. Ahora,
¿Por qué están haciendo eso? Si no están, no son certeros. ¿Qué les parece? Porque es como trabajar así, decir, bueno, trabajo porque sí, nomás, para joder a 2 años cómo va a estar la atmósfera. No, para planificar en el cultivo. Claro, pero saben, fundamentalmente, como tenían tanto error, digamos así, en la proyección, lo que hacen es seguir trabajando en esa proyección porque van modificando constantemente las ecuaciones, porque todos estos son pronósticos que utilizan ecuaciones basadas en la física, utilizan a la atmósfera como si fuera un fluido. Entonces, miren, todo lo que vieron en física es poquitísimo a lo que realmente lo utilizan los meteorólogos o los físicos de la atmósfera, digamos así, para diseñar todo esto. ¿Ah? Pero el principio físico, desde, no sé, desde Torricelli, Pascal, cualquier investigador en física, están dentro de lo que son los modelos matemáticos, los modelos físicos, ¿sí? Con lo que se hacen los pronósticos climáticos, los pronósticos meteorológicos. Para eso, obviamente, como implica tanta fórmula, las computadoras que se usan son supercomputadoras, así pueden hacer un procesamiento rápido. Hay otro tipo de pronóstico, y en general, esta es, mira, ahí le llegué a poner, no, hice al revés. Esperen que... Este pronóstico lo hace el IRI, se llama. El pronóstico del IRI en inglés, la sigla, pero es el Instituto Internacional de Investigación para la Sociedad y el Clima. Y entonces nos hace a nivel mundial cómo va a estar ya la perspectiva climática, cómo va a ser para los meses entre septiembre, octubre y noviembre en promedio del 2021. ¿Sí? En general lo que está previendo, bueno, regiones muy secas, dentro de la cual posiblemente estemos, alguna colita tengamos nosotros. Miren acá para el este de la provincia de Jujuy, y mientras que en la Puna lo que puede llegar a pasar. ¿Quién me puede llegar a decir algo? ¿Para qué garabatías te me pueden llegar a decir? Pero, ¿alguien puede llegar a decir algo? ¿Qué es lo que leen de ahí? Miren que se trata de probabilidades, ¿no? Lo que está en marrón me está diciendo que es más probable que la precipitación esté below de lo normal. Mónica, no voy a hablar más inglés. ¿Sequía? ¿Cómo? Bien, no sé si sequía, pero está por debajo de lo normal. ¿Ah? Ojo al piojo, que cuando hablemos de sequía ya vamos a ver el concepto bien. Pero miren lo que me está diciendo acá. Esto está en verdecito. Y lo que está en verdecito está por encima de lo normal. Puede ser que lo que está en marrón esté un 70% más o menos por ahí, más abajo de lo normal, o no sé. Exacto, lo que está acá por Chile me está diciendo que va a haber una sequía de la Gran 7, ¿sí? No, sí. Sequía, perdón. Probabilidad de disminución de la precipitación enorme, con una certeza bastante grande. ¿Sí? Y esto está acá en la puna que yo les marqué. Debajo de lo normal. Miren, ahí. Está verdecito por eso. Más arriba.
Estabas arriba de lo Que va a normal. estar arriba del Bien, normal. está por arriba de lo normal. ¿Está bien? Y todo lo demás que esté marroncito va a estar por debajo de lo normal, marrón, amarillo. ¿Está bien? Así que bueno. Esto es lo que hace el IRI. Sin embargo, esto es lo que hace el Servicio Meteorológico Nacional. Acá lo que está diciendo ya les mostré hace rato, pero nos enmascaran cuando estamos en estación seca, ¿sí? Ahora, el próximo mes seguramente ya van a alargar un pronóstico, vamos a ver qué ponen. Esto le llaman pronóstico de consenso, o sea, se junta mucha gente entre esos institutos que pertenecen al Servicio Meteorológico Nacional, la Universidad de Buenos Aires, el INTA, institutos de investigación del Comahue, etc. Entonces llegan a hacer un pronóstico de consenso porque son varias instituciones que realizan ese pronóstico. Con respecto a la temperatura media entre agosto, septiembre y octubre, ¿qué es lo que observan? ¿Qué han pronosticado para nosotros? Voy a hacer un acercamiento. ¿Acá era? No, acá. Miren, para el este de Jujuy, miren, vamos a la puntita de la bota de Jujuy. El píxel es muy grande, pero me está dando una idea que en esa parte de Jujuy, al este de la provincia de Jujuy, ya vamos a tener un pronóstico de... ¿Qué es lo que me está diciendo? La temperatura va a estar... Dentro de lo normal. Lo gris va a ser dentro de lo normal. Y lo naranjita, ¿lo ven que está ahí los píxeles mostrando naranja en cierta forma? Un poco por encima de lo normal. Exacto, por encima de lo normal, la Por temperatura arriba de media. lo normal. ¿Está bien? ¿Sí? Eso es lo que me dicen los pronósticos. Sí, profe. Entonces, cuando esto hice un ejemplo para que lo resuelvan ustedes. Cuando digo mañana, se espera una temperatura máxima de 15 grados y de mínima 5. ¿Qué tipo de pronóstico es? No me lo digan. Se espera que el verano sea cálido y seco. ¿Qué tipo de pronóstico es? El día domingo se esperan chaparrones y tormentas. Dentro de 10 días se esperan estas condiciones que están acá. Se los dejo y el próximo teórico hacemos una discusión de esto, el que se acuerde, please. ¿Está bien? ¿Qué tipo de pronóstico es? Eso es lo que quiero que digan. ¿Está bien? Bien, profe. Vamos a cómo se hace la predicción. Acá voy a pasar un poquito rápido porque la predicción es muy meteorológica. Entonces lo que... Rafi, no sé si querías mostrar o comentar también algo de Ventuschi o lo dejamos para la clase que viene, que también estaba muy lindo comparado con el Windy. Muy bien, me hiciste recordar. Miren, No sé, otra cosa que... lo veamos nada más para que ellos... Hay otros programas, miren, ¿se acuerdan que le mostré el Windy? Esto lo pueden bajar en el celular, ¿eh? Pero hay otros programas, como por ejemplo, que tengo por acá uno que se llama Ventuschi, que no sé por dónde lo dejé, pero siempre... Miren lo lindo directamente que se llega a ver, ¿sí? Estos tipos de programas y lo que podemos ir viendo todos los días para ir viendo cómo es el pronóstico, para que ustedes ya vayan interpretando. Yo siempre doy el ejemplo de el marido de Mónica. El marido de Mónica, él trabaja en el campo, es ingeniero agrónomo, y él trabaja en el campo. Y si le preguntan, constantemente él está fijándose en el pronóstico meteorológico. ¿No es así, Moni?
Así es, tienen como dice el ingeniero, como dice Rafael, tienen las aplicaciones bajadas en el teléfono y todo el tiempo están monitoreando, están controlando, están viendo qué dicen los diferentes modelos de pronóstico. Es una herramienta muy efectiva y muy necesaria, muy requerida. Todo el tiempo, como dice Rafael, están viendo qué es lo que pasa con el tiempo para ver si van a hacer qué tipo de aplicaciones, como decía al principio, para hacer una actividad coyuntural, o sea, si mañana voy a regar, si mañana voy a aplicar fertilizante, si voy a aplicar, habrá viento, voy a aplicar algún agroquímico, si llueve no riego, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a la actividad agrícola que ustedes después, el día de mañana, se vayan a ocupar, van a tener que monitorear cómo va a ser el estado del tiempo para la realización de actividades diarias en la finca. Y con el estado, ese es el pronóstico, bueno, después ustedes ya van a decirnos qué tipo de pronóstico ven todos los días. Y el otro pronóstico al que se refiere Rafael, el de la perspectiva climática, es el que le va a ir diciendo cómo va a estar, por ejemplo, para los productores sojeros, para los productores que hacen maíz, cómo va a ser el niño con la niña, cómo va a estar con respecto a si habrá mayor o menor cantidad de lluvias para poder hacer las siembras en diciembre, en enero. ¿Sí? Entonces, eso también les va a dar una perspectiva de qué es lo que va a pasar en la próxima campaña 2022 para cultivos a secano, o sea, cultivos que no pueden regarse sino más que con el agua de lluvia, para cultivos extensivos. Este es otro ejemplo de otro elemento, digamos, de otra página que también se llegan a utilizar. ¿Está bien? Solo les muestro, ustedes después van a seguir viendo. Bueno, con respecto a las precipitaciones, a las predicción, lo que necesitamos en general es... Uy, se me acaba. Lo que vamos a necesitar en general, primero van a ser las observaciones, ¿sí? Que se hacen en suelo, las observaciones en superficie, o de superficie, como dice acá. Pero también cuando se hacen las predicciones, los meteorólogos utilizan datos en altura, a eso le denominan radiosondeo. Agarran un globo, lo llenan de helio y le ponen sensores automáticos que van transmitiendo directamente cómo es el estado de la atmósfera una vez que asciende el globo. ¿Se entiende eso? Después, con toda esa información lo que hacen es empezar a hacer los mapas de tiempo y hacen la secuenciación de esos mapas de tiempo. Una vez que han hecho toda la secuenciación, se van a ayudar con las imágenes de satélite y con las imágenes de radares y tienen. Entonces, una vez que el observador meteorológico que se encuentra acá en Jujuy, ¿sí?, hace la serie de observaciones y pone en símbolos, digamos así, la gente del servicio meteorológico hace este tipo de mapas. ¿Sí? Para un lado, si ustedes ven, ¿cómo hago? Así. Van a ver, por ejemplo, qué es lo que significa cada cosita que está acá. ¿Sí? Cómo fue, no sé, la temperatura en ese momento, bueno, van a tener simbolizadas así. Acá dice temperatura de 22 grados, la cantidad de nube, si la nube es alta, qué sé yo. Todas las observaciones puestas de una forma tal que se la dibuja y después se trazan isolíneas. Lo que hacen es, con eso, realizar las cartas de tiempo. Entonces, ¿dónde están los lugares donde hay baja presión? ¿Dónde están los lugares donde hay alta presión? De ahí en más empiezan a trazar lo que son frentes, frente frío, frente estacionario, así le llaman ellos. Un lugar con, en este caso, alta presión, como les digo, para dónde van los vientos, etc. Todo eso lo hacen inclusive ya
computacionalmente. Posteriormente también lo que hacen es fijarse qué es lo que pasa en altura, ¿sí? Esto es lo que dice análisis de 850 hectopascales, ya lo vamos a ver qué es, pero es un análisis en altura. ¿Por qué? Porque han tenido que tirar un globo y para ver cómo es el comportamiento de la atmósfera, sin duda en altura. ¿Por qué? Porque sin duda va a tener una inercia lo que está pasando abajo si las condiciones en altura son mayores, tienen más energía. Entonces la va a transmitir en general hacia abajo, a los lugares de menos energía. Con todo eso hacen una secuenciación de todos los productos. Entonces, más el satélite meteorológico, el radar, como les dije hace rato, van a hacer el análisis sinóptico. Entonces, una vez que hacen el análisis sinóptico, ya va a ir a los medios de difusión. Entonces tenemos las observaciones en superficie, ¿sí? De las cuales van a hacer las cartas de tiempo, pero también se van a ayudar con las imágenes de satélite. De ahí va a surgir todo el análisis sinóptico, ¿sí? Pero utilizan también información del mar, fundamental, y el dato, como le decía hace rato, en altura, y el dato del radar. Acá hay un ejemplo. No, perdón. Aquí están las chicas que dan el pronóstico. Antes era Nadia, ahora ya eligen la chica linda para dar el pronóstico del tiempo. Y también lo que pueden ser en los medios de comunicaciones como internet, en los diarios, en la radio, etc. Ahora, en una sinopsis lo que observamos es que en todo el planeta va a haber información en superficie. ¿Qué es información en superficie? Una estación meteorológica. También van a tirar un globo donde va a ir transmitiendo constantemente la información de lo que pasa en la altura. Los aviones comerciales saben que son importantísimos porque también van midiendo las condiciones, ¿sí? Ellos necesitan para navegar justamente la condición de información meteorológica. Los radares, los satélites, los datos en el mar, no solamente a través de boyas que dejan en el mar, sino también los buques. Por lo tanto, todo el tráfico, todo el tránsito, toda esa información, con toda esa información van a procesar un pronóstico. Pero estas son las observaciones, miren, los observatorios en superficie, la red de estaciones en superficie. Como ustedes ven, hay una sarta de puntos rojos acá en Europa, en China, en Australia. Inclusive los norteamericanos tienen también otra fuente de información. Estos puntos en celeste me están mostrando la cantidad de red de estaciones, pero en el mar ya. Entonces, no sé si vieron cuando se juega un partido de fútbol o se juega al tenis, especialmente yo lo he visto cuando dicen que se va a suspender o va a empezar a precipitar cuando juegan al tenis en Inglaterra a las 18:14. Y vos decís, pero digan a las 18, ¿por qué dicen 18:14? Y la densidad de información que tienen dan predicciones muchas más exactas. ¿Está bien? Entonces, esta es la cantidad de información en superficie. Esta es la nuestra. Desgraciadamente, antes teníamos mucha a través de lo que fueron los ferrocarriles, ¿sí? Ahora disminuyó muchísimo la densidad. Hay otro tipo de información, que algún día vamos a dar un cursito sobre la información disponible en la Argentina, ¿sí? Y cuáles son esas fuentes de información. Pero hay otra cosa importante. Cada vez que los observadores meteorológicos, ¿sí? Yo tengo un tipo que hace la observación meteorológica. Ahora, el tipo va
anotando esa observación meteorológica. Entonces va y lee la lectura del termómetro y dice hay 10 grados centígrados. Ahora, yo lo tengo que anotar a un horario que todos coordinen, que todos tengan. Este tipo que está acá en Brasil también lo tiene que hacer a la misma hora. Este tipo que está en Venezuela lo va a hacer a la misma hora. Este que está en Estados Unidos lo va a hacer al mismo horario. ¿De quién? De Greenwich. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos un desfasaje de 3 horas respecto a Greenwich. Entonces, la información que se produce a las 18 horas, como acá, la va a traducir como a las 21. Ese tiempo, digamos así, en el cual se está haciendo la información o se traduce esa información y se la manda al Servicio Meteorológico Nacional para su análisis, se la denomina tiempo universal coordinado, tiempo universal compartido o también tiempo del meridiano de Greenwich. ¿Se entendió eso? Sí, Sí, profe. profe. Bien, entonces, Sí, profe. así para dar un repasito con respecto a las escalas. Tenemos una escala de tiempo temporal y una escala espacial, ¿no? En donde se hacen los pronósticos. Tenemos un pronóstico que es casi instantáneo, que vendría a ser horario, o a veces, no sé, inmediato, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Tiene un alto costo computacional, ¿sí? Porque implica que la computadora tiene que analizar rápidamente cuáles van a ser la predicción. Entonces, en general es con respecto a la escala temporal horaria y llega entre el metro al kilómetro, ¿está bien? Y de ahí en más está la escala a corto plazo, a mediano plazo, después al mes, ¿se acuerdan que hemos dicho? Y la estacional, que fue la última que vimos, que decíamos que las precipitaciones en estos 3 meses se iba a comportar de tal manera. Ese es un modelo ya probabilístico. ¿Se acuerdan que decían que había un tanto por ciento de probabilidad de que la precipitación esté por encima o por debajo de lo normal? En cambio, este es típicamente salido, fresquito, fresquito de un sistema, digamos así, de ecuaciones que se denominan determinísticos, ¿sí? Ya directamente acá te dicen, se espera que mañana se llegue a una temperatura tanto o mayor a tanto, ¿sí? En cambio, en el último, es como habíamos hablado. Hay una probabilidad del tanto por ciento de que la temperatura o la precipitación sea superior o menor a lo normal. ¿Está bien? Bien. Hemos hablado un montón, pero todo esto vamos a ir ensayando de a poco. ¿Quieren un descansito de 5 minutos? 5. Bueno, profe. Bueno. Bueno, profe. Bueno. Fabio, deja de grabar un ratito. ¿Me esperan un 5 minutos. 5 minutitos? Bueno.